Automatización de la validación de órdenes médicas oncológicas para reducir errores de prescripción. Este proyecto está dirigido a profesionales de la salud como doctores, enfermeros, farmacéuticos, entre otros, que buscan mejorar sus procesos de gestión de datos, específicamente aquellos relacionados con medicamentos. El dominio del proyecto es la salud y la gestión de información de medicamentos. En este proyecto se busca abordar el problema de los errores de prescripción que pueden tener consecuencias graves en los pacientes, ya que actualmente estos procesos de identificación de fallas son manuales y demorados. El modelo computacional busca optimizar la manipulación de los datos para reducir los errores de transcripción que pueden resultar en daños o incluso la muerte, garantizando así una atención segura, efectiva y de calidad para los pacientes de las entidades de salud. El proyecto tiene como objetivo automatizar el reconocimiento de protocolo de oncología formulado a partir de las órdenes médicas generadas durante las citas médicas. El conjunto de datos a usar contiene la información sobre los medicamentos y diagnóstico de los pacientes. Se busca categorizar la información en parámetros llamados protocolos, que son protocolos de quimioterapia, de manera que la clasificación sirva como insumo para optimizar el proceso de validación de las órdenes médicas. Los encargados de la detección de errores en las órdenes médicas podrán cargar el conjunto de datos con la información de estas y el modelo resultará en la clasificación de los protocolos, lo cual reduce el tiempo de validación de órdenes médicas hasta en un 75%, al pasar de 40 minutos por orden a 10 minutos por orden. La elaboración de este proyecto tuvo una duración aproximada de 4 semanas. En estas 4 semanas se realizó la recolección de datos del proyecto, el análisis y preparación de los datos, el modelamiento y validación del proyecto y por último su evaluación. Los datos son recopilados por profesionales químicos farmacéuticos durante el ejercicio de validación de órdenes médicas. Esta base de datos contiene información de alrededor de 3 meses y fue modificada para salvaguardar la información personal de los pacientes y médicos. La información viene dada en formato CSV, dado que se recopila y genera en un documento de Google Sheets. Los datos son de tipo tabular y son datos categóricos y numéricos. El número de documentos que tiene el dataset es de 473 datos. El formato de los datos es CSV. El tamaño de los datos es de 0.69 megabytes. Al realizar el análisis de los datos, se observan grandes cantidades de datos ausentes por columnas, debido a que el número de medicamentos por fórmula cambia de un paciente a otro. En cuanto a la calidad de los datos, se observa que las columnas relacionadas con la fórmula médica tienen muchos valores únicos, lo cual debe considerarse cuidadosamente dentro del análisis. Además, se encuentran con datos tanto categóricos como numéricos, lo cual implica una transformación de los datos. No se detectaron problemas de codificación en los datos debido a que en el momento de realizar el cargue de los datos se usó el parámetro de codificación Latin 1, que permite reconocer el idioma de los datos, en especial aquellos que cuentan con tildes y que están en español. La mayoría de los datos se encuentran almacenados como un objeto de texto, por lo tanto, aquellas columnas que se requieren como valores numéricos, las cuales son fecha, talla, peso, índice de superficie corporal, deben ser modificadas para que el modelo las interprete correctamente. La variable objetivo a estimar es el nombre del protocolo al que pertenece una orden médica, en este caso, nombre de protocolo, y es de tipo categórica. Asociada a esta variable se encuentra la variable dx, que es el diagnóstico, el cual permite predecir la variable objetivo. Para analizar la relación entre las variables, conviene hacer una prueba de chi cuadrado, que es ideal para analizar variables categóricas. Esto teniendo en cuenta que la variable objetivo es una variable categórica. Adicional, se incluye el coeficiente de Kramer, que cuantifica el nivel de correlación entre dos variables. Como se puede observar, el valor del coeficiente de Kramer entre la variable objetivo, nombre protocolo y las demás variables tienen una correlación alta debido a que se encuentra por encima de 0.5. Esta correlación es significativa porque los parámetros como la talla, el peso, el ISC
son aquellos utilizados para determinar las dosis de los medicamentos, cuya base de cálculo depende del protocolo seleccionado. Sin embargo, cabe resaltar que las variables medicamentos son aquellas que muestran un valor de correlación más alto. Esto se debe a que los protocolos, conceptualmente, son la forma en que se categorizan los tratamientos de oncología y, según cada protocolo, hay un esquema distinto de uso de estos medicamentos. El coeficiente de Kramer en la mayoría de los casos se acerca y no es igual a 1 porque un mismo medicamento puede aplicarse a distintos protocolos y aquellos que dan 1 son casos muy específicos. Se identificó por columna la cantidad de datos faltantes con la función de pandas is null. Como resultado, se identificó ausencia de datos en las columnas talla, peso y SC. Se decidió eliminar estos datos faltantes ya que la ausencia de esta información podría afectar la predicción del modelo, debido a que es información fundamental para la predicción de los protocolos. También se identificaron datos faltantes en las columnas CREA, MG/DL y en las columnas de medicamentos. Estos datos no se eliminan debido a que esta variable contiene información única de cada fórmula médica, al igual que los medicamentos, cuya cantidad varía por fórmula. Por otro lado, no se identificaron filas vacías. Con la función de pandas duplicate, se identificó que no existen valores duplicados en el conjunto de datos. Esto se debe a que cada fórmula médica es única para cada paciente. El criterio empleado para la identificación de datos atípicos es el rango intercuartílico IQR, el cual calcula el valor debajo del cual se encuentra el 25% de datos, es decir, el primer cuartil, y luego el valor del cual se encuentra el 75% de los datos, es decir, el tercer cuartil. Los valores que se encuentran por fuera de ese rango se consideran atípicos. A pesar de que los datos atípicos del modelo corresponden a pacientes con características únicas de las variables seleccionadas, se deciden eliminar estos datos para mejorar la precisión del modelo. Tras realizar la identificación del tipo de datos encontrados en la base mediante data.dtypes, se encuentra que varios de ellos, al ser categóricos, deben ser transformados y estandarizados, mientras que otros tipos de float también se deben estandarizar para evitar incongruencias futuras. Se utilizaron Column Transform, Standard Scaled y One Hot Encoder para dicho propósito. Una posible fuente de datos corruptos se encuentra en los formatos de texto donde podrían existir diferentes formas de asignar un valor predeterminado, con lo cual se realizan validaciones dentro de estas variables con valores predefinidos mediante .unique, el cual nos muestra todos los distintos valores encontrados en cada columna. Tras las validaciones, no se encontraron datos corruptos, puesto que estos no comprometen la información de los pacientes. Los protocolos están determinados por parámetros poblacionales que se encuentran en los estudios clínicos. Estos parámetros determinan si los protocolos son aplicables o no. En este caso, las variables edad, talla, peso, ISC, género, medicamentos y diagnóstico de X son aquellos que se incluyen en los estudios clínicos para la predicción de la variable objetivo, nombre, protocolo. Para realizar la implementación del modelo se tuvo un dataset de tamaño 1029, lo cual permitirá una mayor precisión del modelo que el dataset originalmente propuesto, que tan solo contenía 473 documentos. A este conjunto de datos se le realizó el análisis y limpieza de los datos explicados anteriormente. El tipo de modelo seleccionado para este conjunto de datos es de clasificación, debido a que se quiere predecir una variable categórica, en este caso la variable nombre protocolo. Los modelos de clasificación permiten usar la correlación evidenciada de los datos utilizados, ya que se puede predecir aquellos protocolos que dependen principalmente de las variables medicamentos y después de implementar 3 modelos SVC, Random Forest y Decision Tree, los cuales fueron aprendidos durante el diplomado, se decidió escoger el kernel lineal, que tuvo un desempeño adecuado.
Se encontró, después de implementar Grid Search y las gráficas a continuación, que para el modelo utilizado, máquina de vectores de soporte usando la función kernel lineal, los hiperparámetros adecuados son kernel igual a linear y c igual a 10. Se puede observar el mejoramiento de la medida de precisión con el aumento de c hasta el valor de 10 cuando se maneja un comportamiento lineal. Después del valor de 10 de c, el incremento de este no mejora el desempeño del modelo. Sin embargo, se compromete la eficiencia del modelo. Con una precisión del 85%, se puede afirmar que el modelo tiene un buen desempeño en la categorización de los protocolos. Por otro lado, con la matriz de confusión, se puede evidenciar una particular dificultad para predecir el protocolo Emilia, debido principalmente a la cantidad de ejemplos en la base de datos suministrada. Se espera que a medida que se siga alimentando la base de datos con mayor cantidad de ejemplos con protocolos adicionales como el Emilia, el desempeño del modelo mejore para predecir esta categoría. Se puede evidenciar un buen porcentaje de aciertos en las predicciones realizadas por el modelo. Sin embargo, en el ejercicio se toma en cuenta los parámetros de calidad y los peores escenarios de los falsos positivos y falsos negativos entregados por el modelo en el ámbito de la oncología, y se considera que el modelo no cuenta con la precisión o exactitud suficiente para desempeñarse en el ámbito clínico, por lo cual se busca alimentar este dataset para que sea aplicable en un futuro.